Nos encontramos en plena huerta de Jérica. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los ecosistemas más extendidos en la Comunidad Valenciana, como son la vegetación arbense. La vegetación arbense, como su nombre indica, viene del latín campo de cultivo. Suelen ser campos de cultivo, terraplenes, caminos, zonas muy antropizadas, zonas donde hay mucha acción del hombre, y por tanto son suelos removidos, suelos ricos en sustratos, donde se van a sentar una serie de plantas de ciclo vegetativo y reproductivo corto. Vamos a tener tanto rebanizas como las malvas, los amapolas, es decir, una serie de flora, también con una biodiversidad muy extensa y característica, pero que en común tienen en la necesidad de estos suelos ricos en sustratos y sobre todo que sean suelos removidos. En el programa de hoy vamos a describir solamente 3 especies. Un árbol que es plenamente un árbol de cultivo, que es el Pinus communis, el peral. Luego vamos a describir otro árbol que también es también de cultivo, pero más es de tipo ornamental. Lo que ocurre es que también lo podemos encontrar naturalizado, subespontáneo en algún sitio, raramente se puede encontrar, como es el caso de este ejemplar que encontramos en Jérica. Y por último vamos a describir la rabaniza, que esa sí que es característica de las comunidades arbenses. De hecho, caracterizada como el nombre de la comunidad es Diprotaxigum ericoides, que es la comunidad caracterizada por esta especie, donde, como he dicho, vamos a encontrar especies de ciclo reproductivo corto, ya que hay que tener en cuenta que estos territorios van a sufrir muchas transformaciones y tienen que tener tiempo para expulsar, digamos, las esporas, las semillas, para completar un nuevo ciclo y permitir que se mantenga ese cultivo en este ecosistema, que es un biotopo, como he dicho, rico en nutrientes y donde se sentarán plantas con cierta nitrofilia por la avidez a este tipo de suelos. El árbol que vamos a describir a continuación, aunque no es propiamente, no forma parte de la vegetación de la comarca Alto Palancia, sí que lo podemos encontrar en jardines, o como el caso que nos ocupa, las imágenes tomadas, que proceden de un ejemplar obtenido a partir de semillas, de un ejemplar que encontramos, digamos, naturalizado en la gravera de Jérica. Esto confirma que lo podemos encontrar en algún talud, en alguna rambla, en medios antropizados, ya que requiere clima cálido, sin heladas, y puede encontrarse, por tanto, naturalizado subespontáneo como consecuencia de alguna semilla que se haya caído. Este árbol pertenece a la familia de las euforbiáceas y se denomina científicamente Ricinus communis. El nombre vulgar puede ser ricino o higuera del infierno, figuera figuera borda también. Es un árbol que mide de 2 a 4 metros de altura, muy ramificado. Los troncos son cilíndricos, huecos, de un color rojo vinoso, muy característico. Las hojas son muy grandes, son palminerviadas, también tienen varios lóbulos. Los bordes están irregularmente dentados. Las hojas son alternas y el peciolo es muy largo, también es rojizo, característico. Las flores se disponen en inflorescencias grandes, erguidas. La parte inferior son flores masculinas y la superior es una modo de panícula donde se disponen las flores femeninas. El fruto es en cápsula, globoso, redondeado, está rodeado de espinas blandas, es trilocular, tiene 3 cavidades con una semilla en cada lóculo. Este árbol es conocido porque es tóxico. Su utilización a nivel farmacéutico se utilizan las semillas y se utiliza porque entre los principios activos está compuesto por triglicéridos que en su composición tienen el ricinoleico, que actúa como purgante, lo que pasa es que tiene muy mal olor, muy mal sabor, por eso a los niños no les gusta. También tiene ácido oleico, linoleico, esteárico.
y así como proteínas como por ejemplo la ricina, la toxialbúmina, y un alcaloide pues como la ricinina, que son muy tóxicos. Las semillas pues tienen alrededor, se les puede extraer alrededor de un 50% de aceite. 50% de aceite que se extrae pues cuando se recolectan las semillas maduras en otoño, pues se secan, se pelan y se prensan en frío para obtener aceite, ya que de lo contrario pues se obtendría principios tóxicos. En cuanto a la utilización, pues el aceite ricino pues se utiliza desde la antigüedad, como lo demuestra pues el haber encontrado incluso semillas en tumbas egipcias. En un principio se usó como aceite de alumbrado. En Egipto y Grecia Oriente pues el aceite de semillas se ha utilizado para tratar por vía externa la piel, incluso el cuidado de cabellos para la caída del cabello, como emoliente, como cicatrizante. Como usos terapéuticos por vía interna se ha utilizado como laxante, lo que pasa que es un laxante o purgante drástico, también para la eliminación de parásitos intestinales, es decir, como vermífugo. Lo que hay que tener en cuenta es que las semillas son muy tóxicas, de hecho con pocas semillas puede morir un niño, puede ser mortal, provoca además dolores cólicos, diarrea, náuseas. La ricina a su vez es un aglutinante de los hematíes y no debe emplearse, por ejemplo, si se padece síndromes como colon irritable, obstrucción intestinal, pues diverticulosis. Las aplicaciones del aceite ricino, pues aparte de estos usos terapéuticos que se han utilizado, pues hoy en día relegado por su mal sabor y porque existen otros laxantes más químicos más suaves, pues se ha utilizado pues el aceite, como decía, el aceite de ricino pues para el aceite de alumbrado, en la industria de pinturas y barnices, en la fabricación de lubricantes y de líquido de frenos, incluso en cosmética por su capacidad para solubilizar el alcohol. En definitiva es un aceite utilizado y conocido desde la antigüedad, como he dicho, tanto por vía externa como por vía interna. El nombre de ricinus pues viene pues por su parecido de sus semillas con, digamos, con la garrapata. De hecho también se llaman ricinus en latín, y es que además tienen el aspecto lustroso también y marmóreo de la superficie, pues lo hace parecerse, y la forma redondeada pues hace que se asemejen mucho a la garrapata. Y sobre este árbol pues podemos decir que en la comarca es difícil encontrarlo, incluso naturalizado, pero lo he descrito pues por la importancia que tiene, que ha tenido en su momento a nivel de uso farmacéutico, y el hecho de que podemos encontrarlo pues subespontáneo o en algún jardín. La especie que vamos a describir a continuación es una especie que no es espontánea, no es silvestre. La podemos encontrar, pues puede ocurrir en alguna orilla de algún bancal, de algún antiguo cultivo, como uso espontánea, por alguna semilla que puede haber caído, pero es una planta cultivada. Estamos hablando de una rosácea, cuyo nombre científico es el Pyrus communis, subespecie communis. El nombre vulgar es el peral. Es una planta cuyo origen pues es desconocido. Se dice que se atribuye que se cultivaba muy antiguamente en China, en el Valle de la Montaña, en Tian Shan. También existe la especie europea, pues también de gran antigüedad, pues ya se conocen vestigios de su cultivo ya en la Edad de Bronce. De hecho, en excavaciones de lagos de Suiza se ha visto que restos de esta planta se cultivaba tanto en Europa como en Norte de África y Asia. La especie europea parece ser que pues es un híbrido de dos, que es del Pyrus nivalis y el Pyrus caucásica. Antiguamente ya se cultivaba pues en Grecia, de hecho ya Homero, por ejemplo, habla de ella incluso en la Odisea. También aparecen en escritos romanos, por ejemplo, de Plinio, que también, aparte de filósofo, era naturalista, y habla de las distintas variedades de los perales, de las peras. Según la procedencia, pues habían peras de Alejandría, de Numancia, de Siria. Los romanos ya durante la época de la conquista de todas las tierras limítrofes del Mediterráneo, pues extendieron este cultivo. Es un cultivo pues un árbol que prefiere en climas moderados. Progresa también en climas con fríos, también se cría, pero el templado es donde mejor funciona.
prefiere suelos calizos, aunque también se podemos encontrar en terrenos básicos, por tanto es indiferente edáfico, pero sí prefiere pues suelos que tienen una riqueza de nutrientes, suelos profundos de naturaleza sílice-arcillosa o limo-arcillosa, que retienen bien el agua. Es un cultivo importante en la comarca, ahora ha decrecido por el tema del abandono de la agricultura, pero ha sido importante en la comarca. Aquí tenemos pues variedades como la tendral, pues la de agua, la castel, la colina, por ejemplo. En Europa pues hay centenares de variedades. En España pues habrá alrededor de más de 100 variedades. El cultivo, por ejemplo, el primer productor a nivel mundial sería China, en torno a los 11,2 millones de toneladas. En la Comunidad Europea, pues el primer productor sería Italia, pues estaría luego España, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera. Como he dicho, es un cultivo importante. Además, es un fruto que aguanta muy bien la conservación. De hecho, hay algunas especies, por ejemplo, que se llegan a crioconservación de incluso a 200 días, lo que permite que entre las distintas variedades y la capacidad de aguante de este fruto pues se pueda comer prácticamente durante todo el año. Desde el punto de vista descriptivo de esta rosácea, podemos decir que es un árbol caducifolio, viene a alcanzar hasta los 10 metros de altura o más. El tronco pues es un tronco erecto, de un color gris, que después se agrieta en unas grietas alargadas. Las hojas pues son coriáceas, son ovadas y tienen un largo peciolo, alrededor más o menos del tamaño de lo que es el limbo, miren unos 10 centímetros. Las hojas son alternas, como he dicho, son algo coriáceas. Lo que es el haz es un verde oscuro, brillante, son glabro, no tienen pelos. El envés es un poquitín más pálido y a menudo glabrescente. Las flores pues son como la estructura de todas las rosáceas, numerosos estambres y estilos libres. Los pétalos son muy bonitos, son blancos o blanco algo rosados, y las flores se disponen pues en unas inflorescencias umbeliformes. El fruto, pues es pedicelado, lógicamente, es en pomo, es de verde, pues y luego después es de un color amarillento en la madurez, con ciertas tonalidades rojizas según la variedad de fruto, de tipo de variedad. Desde el punto de vista de los usos de esta planta y sobre todo del fruto, que es lo que se utiliza, son muy extensos por el hecho de que es un fruto comestible que por su sabor y por sus características es muy importante su consumo. De hecho, podemos decir que en su composición intervienen ácidos, por ejemplo, como el oleico, o el glutámico, o el cafeico, linoleico, aspartico. También tiene betacarotenos, aminoácidos también tiene como en su composición como isoleucina, leucina, treonina, pues arginina, adenina. Tiene minerales como por ejemplo el potasio, el fósforo, no tiene sodio, el calcio, el cobre, magnesio, manganesio, el hierro, el zinc, el selenio, vitaminas como la vitamina C, el complejo B, tanto la 1, la 2, la 6, la A, la E, la niacina, folacina. En cuanto a su composición en agua es importante, de hecho 100 gramos de pera viene a tener alrededor de 83 o 81 gramos de agua. Grasa tendría alrededor de 0,40 gramos, hidrato de carbono alrededor de 15 con 11 gramos. También tiene fibra. Sus usos internamente, pues estos frutos, la importancia que tienen es que permiten estimula la eliminación de orina. Por tanto, se utiliza pues tanto en obesidad, en hipertensión arterial, por ejemplo, hidropesia, que es la acumulación en determinados líquidos en el cuerpo, por ejemplo, en nefritis, en cálculos renales, en cistitis. En dietas, por ejemplo, para perder peso, pues porque tiene pocas calorías, mucha fibra y además tiene carencia de sodio. Tiene además muchas vitaminas como además de ácido fólico y complejo B. Es aconsejable, por ejemplo, en gota también. Pues también al tener taninos y ácido cafeico, pues tiene ciertas propiedades antibacterianas. Como tiene mucho potasio y calcio, también es bueno para el crecimiento, pues, tanto de los huesos como el sistema nervioso.
Tiene propiedades, por ejemplo, vasodilatadoras y antiarrítmica, lo que permite una utilización tanto para tensión arterial, la hipertensión arterial, como para normalizar el pulso cardíaco. En diarreas también se puede utilizar, pues por ligeras propiedades astringentes, por ejemplo para colitis se puede emplear. Es rica en ácidos grasos poliinsaturados y aminoácidos, pues como leucina, pues serviría para la regeneración de tejidos, la arginina para los músculos. Es una fruta muy digerible, aunque rica en azúcar, son azúcares muy digeribles. Es un alimento, por tanto, muy digestivo, que los azúcares son muy asimilables, por ejemplo, son tolerables en la diabetes, en diabéticos. Es uno de los alimentos que menos problema tiene de alergia alimentaria, por eso es uno de los primeros alimentos, los jugos en el jugo de pera, por ejemplo, zumos de peras que se dan a los niños después de la lactación. Si hay problemas gástricos, se puede emplear peras hervidas, por ejemplo, porque son muy ricas son muy nutritivas y mineralizantes. Lo que ocurre que, pues, lógicamente, al cocerlas, pues se destruyen parte de vitaminas. Tiene capacidad, por ejemplo, detoxicantes. De hecho, pues sirve para eliminar metales pesados del organismo, como el plomo, el cadmio, o el aluminio, el mercurio. También es detoxicante de toxinas de los alimentos y del metabolismo corporal, por ejemplo, sobre todo en hígado y en intestino. Contiene alrededor de 15 principios antioxidantes, pues selenio, alanina, betacarotenos, luteína. Tiene principios antioxidantes, lo que le hacen ciertas propiedades antitumorales. La pera se ha utilizado, por ejemplo, pues para se obtiene un jugo fermentado de ella, que se denomina el perry. También hay lo que se llama la denominada perada, que también es un tipo de sidra de corta duración. Las peras, por ejemplo, también se han utilizado en inflamación de membranas mucosas, de las colitis, por ejemplo, en desórdenes crónicos de vesícula biliar, en artritis. Ya he dicho, por ejemplo, que serviría para disminuir la tensión arterial, aparte de por su acción diurética, en parte también por su acción vasodilatadora. Estamos hablando de acciones débiles, pero que son favorables a este tipo de acciones. También disminuye el colesterol y aumentaría, por ejemplo, la acidez de la orina. Es bueno para pulmones, para estómago. La mayor parte de fibra es insoluble, por tanto es como laxante, puede también utilizarse. Como he dicho, es un jugo de pera, pues es el primer jugo que se introduce por sus características hipoalérgicas en los niños. Otra utilización, por ejemplo, de las peras, pues del peral, pues la madera, por ejemplo, es utilizado por su alta calidad, es muy resistente. Se ha utilizado para clavijas de instrumentos de cuerda, guitarras, violines. Es una madera muy dura, con unas ciertas tonalidades rojizas, muy difícil de trabajar. En cuanto a la recolección, por ejemplo, tanto de hojas como la corteza, para utilizarla por sus propiedades, las hojas se recolectan en primavera, se guardan, por ejemplo, en lugares sombríos, como todas las plantas medicinales. Las cortezas, pues, se recolectan en otoño y es pues preferible guardarlas en recipientes herméticos. Los frutos, pues, han de consumir frescos, maduros. La cocción, pues, destruiría las vitaminas, como he dicho. Es conveniente pelar las peras por la piel, porque la piel, aunque tiene muchas vitaminas, pues desgraciadamente hay que eliminarla, pues porque al haber muchos tratamientos fitosanitarios, pues es conveniente pelar la pera para no tomar estos productos fitosanitarios. En cuanto a toxicidad, pues tanto las semillas, como ocurre con las rosáceas, como por ejemplo el ciruelo, el almendro sobre todo, pues tiene un glucósido cianogenético, que es la amigdalina, que con la emulsina de la saliva, pues libera el ácido cianhídrico y da una toxicidad no tan importante como, por ejemplo, la almendra, pero puede traer problemas. De hecho, a animales, por ejemplo, que han tomado cantidades de peras o cantidad de semillas de peras, pues pueden darle ciertas intoxicaciones. Pues los síntomas, por ejemplo, serían pues asfixia, vómitos, pues cierto mareo, aumento del ritmo. En definitiva, estamos hablando de una planta que aporta un fruto con unas características muy importantes desde el punto de vista alimentario y por sus propiedades,
Y en este caso pues lo hemos introducido en esta exposición botánica de la vegetación y enobotánica de la comarca de Alto Palancia por los dos motivos. Uno, por la vegetación, pues porque forma, aunque sea una planta cultivada, de hecho es una planta híbrida, forma parte de la vegetación de la comarca y además forma parte de la cultura popular. De hecho se hacen un montón de preparados, además de sus usos populares y de todos esos frutos se hacen pues tanto la compota como un montón de preparaciones culinarias en casa, además muy deliciosas y buenas por el buen sabor de la cantidad, por el azúcar, sobre todo se añade azúcar, lo que hace aumenta la cantidad de hidrato de carbono, pero son de un sabor, vamos, inigualable. Y de esta planta poco más podemos decir, no creo que suficiente exposición. Una planta que no tiene importancia desde el punto de vista de su utilización en farmacias, sí que la tiene desde el punto de vista de la vegetación en la comarca de Alto Palancia. Y en concreto hablamos de una hierba que el nombre científico es el Diprotaxis erucoides, en nombre vulgar es rabaniza o rebanisa, jalamago, también en valenciano se llama rabanell. Esta hierba es muy común en la comarca, muy común, caracteriza además las comunidades arbenses, es frecuente en los herbazales nitrófilos, es una mala hierba, digamos, que encontramos en los campos de cultivo, fundamentalmente los de regadío, también en márgenes de caminos, formando parte de herbazales subnitrófilos y nitrófilos. Y esto es debido a que es una planta que pues tiene avidez por suelos con una riqueza en el sustrato, sobre todo en compuesto nitrogenado. Habita en toda la comarca, la podemos encontrar en todos los bancales, sobre todo en barbechos y en terrenos removidos, tanto en la zona más inferior, valenciano-tarraconense, desde el punto de vista ecológico, o en la zona más tracense, es decir, desde el piso termomediterráneo hasta el supramediterráneo. Es un pterocito escaposo y es, desde el punto de vista descriptivo, pues es una hierba erecta, más o menos pilosa, ramosa. Las hojas son oblongas, las inferiores se suelen disponer en rosetas, están muy divididas a lidiado pinas partidas. Las superiores, en cambio, están dentadas o subenteras, casi enteras, no están tan divididas como las de la parte baja de la planta. Son sesiles, están pegadas directamente a los tallos. Las flores pues tienen unos pétalos blancos, ligeramente violáceos en la base y con una cierta aroma pues suave. Los sépalos son pilosos, enteros y son patentes, y el fruto son silicuas, son erectas, torulosas también, y no llevan carpóforo. Tiene un estilo cónico, cilíndrico, y como he dicho, pues es una planta que caracteriza a los herbazales nitrófilos, tanto desde la montaña hasta la huerta, tanto en el interior como en la costa. Es una hierba arbense por excelencia. La importancia, como he dicho, es una hierba casi forrajera, una planta que se utiliza, pues apreciada por los pájaros, digamos, las semillas, pero que no tiene utilización. Se ha utilizado, algunas personas lo han utilizado cuando está tierna como verdura, pero no tiene una utilización desde el punto de vista culinario. Han sido descritas en la bibliografía pues dos, la Diprotaxis erucoides variedad valentina, que es una modificada y reducida, propia de suelos más secos y pobres, pero no tiene definición taxonómica. También en la bibliografía se habla de una especie que es Diprotaxis segobricensis, Pau, no la he visto yo en la comarca. Y como he dicho, pues un poco más podemos decir de esta planta. La importancia es sobre todo la formación de estos en los ecosistemas arbenses, en biotopos ubicados en campos de cultivo, ricos en nitrógeno, que aparece prácticamente, está distribuida por prácticamente toda la comarca. En el capítulo de hoy, grabado en la Villa de Xérica, vamos a incluir también otro árbol también cultivado, tanto por ejemplo podemos encontrar en Viver, Xérica, por ejemplo Segorbe, Soneja lo podemos encontrar. Antiguamente se cultiva más, hoy en día lo encontraremos pues en alguna borde de alguna acequia, en algún campo, en las hormas, para afianzar las hormas, muchas veces en campos de frutales, jardines también.
Estamos hablando de una rosácea, cuyo nombre científico tiene la Cydonia oblonga o Cydonia vulgaris, que es el membrillero o condonella. Es un árbol conocido ya desde la antigüedad, ya se cultiva en Babilonia, desde pues alrededor de 4000 años antes de Cristo. Se cultiva incluso, se hablaba incluso de que se cultiva antes que la manzana. Los griegos, por ejemplo, la ofrecían, por ejemplo, en las bodas. Este rito pues procedía del Oriente, que era en el culto, digamos, se utilizaba en el culto a Afrodita, y es que era un premio que, por ejemplo, París concedía a Afrodita. Los novios griegos, por ejemplo, pues mordían un membrillo pues para performarse, digamos, el primer beso, a fin de que fuera, digamos, más agradable. El nombre procede probablemente de Creta, de Creta, de una villa de Creta llamada Cidón, de donde vendría a llamarse Malacidonia. Y es que el mejor membrillo, digamos, se decía que venía de la región de Cidonia, en la costa noroeste de Creta. Fue una fruta conocida por los griegos como manzana de Cidonia, de donde viene ahí su nombre científico. Los romanos también lo utilizaron, tanto con miel, incluso con puerros. Plinio, por ejemplo, lo mencionó, una variedad que se podía comer cruda, que era el mulbián. Columella pues mencionó 3 variedades. Una de ellas era la manzana de oro, que probablemente a lo mejor sería la fruta del paraíso, que es nombrada en el jardín de Hespérides. Carlomagno incluso pues instaba a que se plantaran membrilleros en los huertos, dado a que suponía un aporte de alimento importante. El membrillero pues es un arbusto que viene a medir de 1 a 4 metros, es caducifolio. Los tallos son leñosos, tortuosos y están cubiertos de una cierta pelosidad. Las hojas son enteras y ovadas, con un haz verdoso, y el envés es un poco más blanquecino y tomentoso. El pecíolo es muy corto y las estípulas pues se caen. Las flores pues es una corola que tiene 5 pétalos muy vistosos y un color blanquecino rosado por la base, y el fruto es en pomo de un color amarillo. Como he dicho, es una planta cultivada en la Valle de Palancia. Utilizarse, pues se utiliza tanto a nivel farmacéutico como a nivel popular, tanto los frutos, que son denominados membrillos, como las semillas. Los frutos pues contienen, como he dicho, taninos, ácido málico, contienen pectinas, contienen proteínas, ácidos orgánicos, hidratos de carbono también tienen. Las semillas pues contiene mucílago, sobre todo, mucílago, y amigdalina también tiene. A taninos procede también, incluso un 15% de grasas. En cuanto a las acciones, pues los frutos se han utilizado como astringentes, emulcentes, por su contenido en mucílagos y taninos, por ello se utiliza como antidiarreico. Las semillas, pues se obtiene la denominada jalea de semilla de membrillo, que es un mucílago demulgente, se usa pues para inflamaciones de ojos, sabañones, pues quemaduras, para grietas de los labios, por ejemplo, de los pezones, incluso como cosmético del pelo. Por vía interna, pues se ha utilizado para la tos, inflamaciones digestivas, incluso respiratorias. En cuanto a la toxicidad, pues hay que tener en cuenta que en las yemas y las hojas existe un principio activo, que es un glucósido cianogenético. Las semillas pues contienen amigdalina, por eso cuando se extrae el mucílago pues hay que evitar romperla la semilla, porque se extraería ese glucósido que cuando se agrieta al mezclarlo con emulsina, saliva, pues habría una producción del ácido cianhídrico, que es lo que daría la toxicidad. Como he dicho, pues esta planta se ha utilizado pues sobre todo para el membrillo, el fruto. Se obtiene de ella tanto la tintura madre como jarabe de membrillo, también el mucílago de semillas de membrillo. El membrillero pues se ha utilizado, por ejemplo, también la madera pues en ebanistería y tornillería. También se ha utilizado lo que es el membrillero como plantón, como patrón para el injerto de otros árboles frutales, también de la familia de las rosáceas. Este árbol pues requiere pues climas templados, pues relativamente fríos, pues de inviernos largos y veranos calurosos. Es uno de los frutales que pues reclama más luminosidad, es decir, más cantidad de luz.
Es poco exigente en suelos, aunque prefiere pues suelos arcillosos, bien drenados, bastante fértiles, con cierta humedad. Eh, Como he dicho, pues el fruto que es donde se obtiene en brillo es de una forma piriforme, es un amarillo dorado, de color amarillo dorado, muy aromático. La pulpa es amarillenta y áspera, por numerosas semillas. Incluso se ha utilizado, por ejemplo, como directamente no se utiliza, pues porque si se consume fresco es muy áspero para comer. Se ha utilizado pues los frutos entre la ropa incluso para comunicar cierto aroma, dado que tiene una cierta aroma suave. En medicina pues se ha utilizado, pues como he dicho anteriormente, pues sus propiedades astringentes, pues tónicos y estomáquicas. Eh, el consumo del membrillo directamente no es, además de que es duro, es astringente y agrio, por tanto no se consume crudo, pero sí que se ha utilizado para preparar mermeladas, compota, pudding. El aroma que tiene incluso se ha utilizado para dar sabor a los pasteles pompo de mermelada, perdona, de manzana. Mm, en definitiva es una planta que bueno que en la comarca se ha utilizado siempre pues como un árbol, además de que pues para fijar incluso esos terraplenes, pues permitirá obtener unos frutos que sobre todo por la obtención de lo que es el dulce membrillo, pues era muy apreciado, sobre todo por los niños, y que todavía hoy se utiliza, aunque de una forma más su cultivo está en decrecimiento, ya que el abandono de la agricultura pues ha llevado a los cultivos que antes podían existir más o menos un poquitín más extensos. Ahora pues quedan algunos restos en algunas orillas, en algunos bordes de acequias, pero en Jérica, por ejemplo, pues es frecuente verlo junto a los caminos, árboles de brillero, esplendorosos, además con un porte importante, lo que indica pues que se sigue utilizando el membrillo para la elaboración de estos dulces.